El derecho es un sistema de normas, instituciones u órdenes que sirven para el comportamiento externo de las personas, basado en los postulados de la justicia y la corteza del derecho, regulando la convivencia actual y permitiendo resolver conflictos de trascendencia jurídica, con potencial para imponer la coacción. Asimismo, en él también nos permite adquirir la conciencia crítica necesaria para la formación de un abogado. Sin embargo, es muy importante incluir la historia en todas las ciencias para saber por qué las cosas son como son hoy, e incluso para predecir hacia dónde vamos. Por lo tanto, resuelve los conflictos jurídicos y públicos que se deriven de la representación de un error o una falta, los cuales son batallas o elipses dolosas o culposas penadas por proporción que daña un correctamente jurídico protegido. Buenas noches, estimado estudiante Gerson Osvaldo Nanquén Macalopú. Soy el estudiante Luis Manuel Chafloque Severino. En estos momentos estamos presentes para realizarle una entrevista que trata de la historia del derecho penal. El motivo de la entrevista del día de hoy es hablar sobre un tema muy especial que a muchas personas les interesaría escucharlo, en la cual se trata sobre la historia del derecho penal hasta la actualidad. ¿De dónde se deriva la palabra delito? Para usted, ¿de dónde se deriva? Claro, ante todo muy buenas noches, estimado Luis Chafloque. Y bueno, antes primeramente presentarme, ¿no? Soy Gerson Osvaldo Nanquén Macalopú, con el código universitario número 217-180-0595, ¿no? Y respondiendo a su pregunta, estimado, la palabra delito justamente proviene del latín delinquere. Este significaría delinquir. Otras definiciones que se tiene sobre este término es apartarse del sendero o apartarse del camino que determina la ley, ¿no? Ese es en donde aparece o inicia lo que es la palabra delito, a través de la historia, por supuesto. De acuerdo con su pregunta, estimado estudiante Gerson, bueno, para usted, ¿qué es la teoría del delito? Bueno, en la teoría del delito, si bien es cierto, tiene diversas acepciones o significados e inclusive teorías, pero dentro de las más adecuadas o aceptadas encontramos pues tres aspectos o tres justamente teorías determinantes, las cuales son denominadas como la teoría causalista, la teoría finalista y la teoría funcionalista. Dentro de estas tres, en la primera encontramos pues justamente la teoría causalista, ¿no? También llamada causalismo también, en las cuales pues nos da una interpretación o entendimiento en las cuales va a incurrir justamente lo que es la causa y el efecto, que si bien es cierto el hombre va a generar a través de su conducta justamente un determinado acto que va a generar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una persona que tiene como causa justamente matar a otra persona tendrá como efectos justamente su muerte, ¿no? Que si bien es cierto, también encontramos pues que estas consecuencias jurídicas van a realizar cambios en el mundo exterior. Esto es la muerte de la persona, y justamente el cambio va a ser pues una determinada pena, va a ser más muertes si es que lo realiza nuevamente la persona, y es en ello justamente en lo que aterriza lo que es la teoría causalista, ¿no? Bueno, en la teoría finalista justamente pues nos da a entender que el ser humano o la persona también justamente tiene la voluntad orientada hacia un fin, ¿no? Es decir, que el ser humano tiene un propósito, pero un propósito orientado a cometer su delito o cometer un acto delictivo también. Un acto, es decir, una determinada conducta que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Y es en ese sentido que justamente ese propósito que va a tener el ser humano es justamente llegar a un resultado que es justamente el delito en su consumación, ¿no? Esa es la teoría finalista. Es decir, que el ser humano tiene una finalidad y es una finalidad que es delictuosa. En cuanto a la tercera teoría que justamente encontramos es justamente la funcionalista, es decir, cómo el sistema penal va a funcionar, cómo va a operar. ¿Y cómo va a operar? En el sentido de legislador.
en el cual pues cumple un rol importante justamente en la redacción e interpretación justamente de la norma jurídica. Y no solamente se va a basar en hechos pues nuevos, sino se va a basar también en hechos que pueda prevenir para un posible futuro se pueda consumar o realizar nuevos problemas en la sociedad, ¿no? Entonces la teoría funcionalista es brindar por parte del legislador justamente una función que debe tener el sistema penal justamente al prevenir delitos a futuro, como también al regularlo los presentes problemas jurídicos sociales que se puedan presentar también. En suma, podemos entender que justamente en la teoría causalista hay una causa y un efecto, ¿no? Es decir, hay una determinada conducta y que llega a un resultado que es una finalidad en la cual va a tener consecuencias jurídicas en la sociedad. La teoría justamente finalista es justamente que el ser humano tiene un propósito, tiene una conducta, una voluntad justamente de ejercer determinado fin, que es justamente cometer su acto delictuoso. Y justamente la última, la teoría pues funcionalista, es cómo va a operar, cómo va a funcionar el sistema penal en cuanto justamente al proceso penal o al código penal, cómo va a funcionar a través de las normativas, que estas se prevén antes y que se prevean a futuro también. Eso es en cuanto a su segunda pregunta, estimado Luis Chafloque. Interesante su respuesta, estimado Gerson. Finalmente vamos a finalizar con la última pregunta, ¿cuáles son los principios procesales penales en el Perú? Claro, con el nuevo código procesal penal, el nuevo código procesal penal, claro, sí, se tiene, debido al sistema acusatorio, como antes se había hecho mención, justamente determinados de principios, y entre ellas pues encontramos lo que es el principio de oralidad, lo que a través de la historia también ha prevalecido. Y esto incluso lo podemos pues observar desde 1940 con los anteriores códigos procesales penales. Entonces, entre ellas pues ha permanecido lo que es este principio de oralidad, en las cuales pues las partes procesales van a sustentar tanto la defensa técnica como la insolvencia o absolución de su cliente, así como la fiscalía, que en representación del Ministerio Público va a sostener que justamente la persona acusada ha ejercido o ha cometido el acto delictivo o el delito simplemente. Otro de los principios que justamente tiene este nuevo Código Procesal Penal justamente es el principio de inmediación. Y el principio de inmediación nos quiere brindar a entender justamente que las partes procesales van a estar frente al magistrado, van a realizar lo que es justamente declaraciones, van a estar también los testigos, a las partes procesales va a estar la defensa técnica, incluso hasta la fiscalía en representación del Ministerio Público, pero fundamentalmente lo fundamental que prima justamente en este principio es que las partes van a estar enfrente del magistrado y lo van a poder escuchar, e incluso el magistrado puede realizar o formular preguntas justamente al investigado, y en los cuales justamente es parte de sus funciones del juez si es que lo cree conveniente. Pero en realidad lo que prima es justamente pues la participación cercana que tenga las partes procesales y el magistrado, y con ello justamente el magistrado pueda recopilar la información justamente para emitir una sentencia. Otro de los principios que trae este sistema acusatorio es el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario o se emita mediante una sentencia firme la culpabilidad, ¿no? Ese es uno de los principios pues que opera siempre en su mayoría, y que incluso nosotros o los ciudadanos tienen que saber expresarse cuando van a emitir una opinión, y frente a ella pues no se le puede atribuir inclusive a otra persona un determinado delito, porque se le puede encausar como una calumnia, ¿no? Y es por ello que el proceso penal va a determinar la inocencia o la culpabilidad de la propia persona, y esto se va a realizar mediante un proceso, pues. O sea, nosotros no podemos alegar anteriormente que la persona es culpable, no. Entonces es por ello que mediante un proceso esto se va a resolver, ¿no? Y uno de los últimos pues principios es el principio acusatorio, ¿no? Es decir, que el magistrado no haga el rol del fiscal, el magistrado no investigue, no realice investigaciones y con ellas pues pueda sentenciar.
sino al contrario, aquí el fiscal es el que se va a encargar de investigar, de acusar, de sustentar la acusación y solicitar lo que es una pena, ¿no? O la sanción correspondiente a la persona que haya ejercido lo que es la conducta delictuosa, ¿no? Y es por ello que el sistema acusatorio es relevante. Es muy relevante porque divide las funciones de cada parte en el proceso. Se tiene al magistrado y se tiene a la fiscalía, pues, quien va a realizar todos los actuados, va a realizar lo que son las diligencias, va a sustentar cada requerimiento que solicite justamente, y aquí la defensa técnica también va a operar, va a sustentar, va a poder asesorar, lograr lo que es la absolución o la inocencia de su cliente, ¿no? Pero el sistema acusatorio aquí lo que debe respetarse es el rol que tiene precisamente el fiscal y el rol que tiene el magistrado, como ya se había hecho mención anteriormente. Bueno, eso es la respuesta de tu pregunta, estimado. Muchas gracias, estimado Gerson. Me han parecido interesantes las respuestas que me ha brindado. Y bueno, interesantes para mí y para las personas, ¿no? Y bueno. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, quisiera, finalmente, ya finalizando, quisiera agradecerle, ¿no? Por haberse dado el tiempo brindado para responderme las preguntas dadas. Y bueno, algunas, unas palabritas, ¿no? Que quiera agregar. Para que usted también finalice. Para finalizar, que este tema es muy interesante porque justamente va a poder corroborar, podrá evidenciar precisamente a los demás estudiantes, al igual que yo, y también a toda la ciudadanía, justamente a conocer cómo es que el derecho penal ha ido cambiando, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos parámetros que se exigen para decir que es delito, ¿no? Que es delito, haya alguna ausencia de la acción o no haya ausencia de la acción, cuándo se puede configurar un delito y cuándo no, también porque no todo es delito, ¿no? Y si es que hay algo o alguna causal que lo justifique el modo de actuar, ¿no? Por supuesto. Y cómo ha operado nuestro sistema penal a lo largo de los años y que incluso en la actualidad se mantiene, ¿no? Y justamente se menciona el tema del la teoría causalista, la teoría finalista y la teoría funcionalista, ¿no? Que estas actualmente siguen operando, a pesar de ser teorías, estas siguen operando, al igual que la teoría tripartita del conocimiento, por supuesto. Creo que eso es todo, estimado Luis Chafloque Severino, y también darte las gracias por este espacio, ¿no? Para poder compartir conocimiento. Muchas gracias, estimado Gerson Osvaldo Nankin Macalopó. A usted, muchas gracias. Y para dar como finalizado, daré a conocer mis conclusiones. 1. Es importante porque a través de él se organiza mejor el procedimiento a seguir ante cualquier actividad legal. Esto quiere decir que al ejercer la forma correcta de llevar a cabo los procesos, imprime orden e igualdad a cada uno. 2. En primer lugar, a través del derecho penal sustantivo se prohíbe a la gran cantidad de ciudadanos en la sociedad realizando conductas indeseables por motivos duales. Y por último, el derecho penal se declaró la independencia en la que se crearon decretos para regular la apertura de juicios.